porque estábamos muy pendientes de alias el Zarco Aldinever, se llama realmente José Aldinever Sierra Sabogal, que es señalado de ser el autor intelectual del intento de homicidio contra Miguel Uribe acá en Bogotá. Estábamos pendientes porque los rumores decían pues que había sido asesinado en territorio venezolano, y hace pocas horas pues la segunda Marquetalia hizo un comunicado, emitió un comunicado supuestamente diciendo que sí, que había muerto este señor en el lado venezolano. Sí, así es. Lo que se ha dicho es que sería en una rencilla entre el ELN y la segunda Marquetalia, o entre el ELN y las disidencias de Iván Mordisco, y que estarían ahí pues como en una confrontación entre distintos grupos criminales. Lo que pasa, Jennifer y oyentes, es que pues uno oye eso, pero es que acordémonos que José Aldinever Sierra, el Zarco Aldinever, pues es la persona que está señalada como autor intelectual, es decir, como la persona que planeó el atentado contra el precandidato Miguel Uribe, que todavía está en la clínica. Y uno dice, pues es como raro, ¿no? Que una persona que está siendo buscada, señalada por tremendo crimen, supuestamente resulta asesinada por el ELN. Recuerden que él hacía parte de la segunda Marquetalia, que son disidencias de las FARC. Vamos a preguntarle a Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, que le ha hecho un seguimiento a este tema y a todos los temas relacionados con conflicto. ¿Qué tan creíble puede ser, Laura, este comunicado que emite la segunda Marquetalia? Con las buenas tardes para usted. No le escucho a Laura Bonilla, no sé si está cerrada el micrófono, la veo, pero no la escucho. Laura, a ver si lo logramos. ¿Laura? Creo que tenemos problemas con Laura, Ana Cristina, pero sí, pues yo me pregunto, es... Sí, poco creíble. O sea, el ministro de Defensa ya ha salido a decir pues que es un grupo criminal, que todavía no hay una confirmación por autoridades colombianas, pero pues que tampoco se le puede dar toda la credibilidad a un comunicado emitido pues por un grupo criminal, por la segunda Marquetalia. Sí, recordemos pues que hay una recompensa de miles de millones de pesos por el Zarco Aldinever. Él era la mano derecha de Iván Márquez. Jennifer, hay que recordar que él ingresó a las filas de las FARC en 1991, al Frente 53. Esa fue su primera incursión. Él estaba en Cundinamarca. Él fue la cabeza de la compañía móvil Manuela Beltrán. Desde 1994 se tiene registro de que ha participado en atentados, en secuestros, por ejemplo, en esa famosa Operación Miller Perdomo, que fue en Cundinamarca y que mató a 40 militares y dejó 2 heridos. Entonces es una persona que, digamos, ha tenido durante muchos años un prontuario pues muy impresionante, y que fue negociador de la paz total. Fue por parte de las disidencias de Iván Márquez. Desde febrero de 2024 pues había sido nombrado como negociador, y ya después, con el atentado a Miguel Uribe, pues se le negó esa participación, y se decidió que pues con toda razón que no podía participar más en una mesa de negociación de la paz total. Y por eso queremos hablar de este tema mientras conectamos a Laura Bonilla, para que nos dé desde su perspectiva, análisis y academia qué es lo que está pasando, si se puede creer o no, qué implica este comunicado o qué podría pasar. Ahí la estoy viendo, pero no sé si ella me escucha. ¿Usted me escucha, Laura? Yo te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Ahora sí, por fortuna. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, ¿cómo estás? Sí, entiendo que estamos hablando de Zarco Aldinever y de la veracidad que puede tener el comunicado donde la segunda Marquetalia habla de por parte del ELN. Sí, exactamente. ¿Es creíble este comunicado? ¿Podemos confiar en un comunicado pues que emite un grupo criminal y en medio de una situación pues con tanta pugnacidad como el que estamos viviendo, el atentado de Miguel Uribe? Pues a ver, uno siempre desconfía de este tipo de comunicados, pero la tradición es que no suelen negar, sería bastante inédito si el comunicado no fuera cierto. O sea, si el Zarco Aldinever no estuviera muerto, pues sería bastante inédito a nivel de grupos, al menos de los grupos de origen guerrillero, porque no suelen ocultar
digamos, este tipo de cosas suelen ser verdad, cuando efectivamente dicen que hay un homicidio, que el ELN o que hay disputas entre grupos, pues suele ser cierto. Ahora, en el caso digamos, de su relación con el atentado de Miguel Uribe y de las investigaciones que está cursando la Fiscalía, pues sí, esto de todas maneras sí genera un manto de duda bastante grande sobre el grupo, pues que esperamos que las autoridades lo logren aclarar, aunque por logística, por estar en Venezuela, por todo esto, pues no es nada sencillo. En esta dificultad, señora Bonilla, para lo que dice Jennifer, ¿por qué creerle a criminales de semejante calado? Y usted nos dice que es más probable que sea cierto a que no. ¿Cuál es el incentivo de estos grupos para contar la verdad? Bueno, la verdad obviamente entre comillas, pero ¿ellos qué ganan aceptando eso? Pues lo que pasa es que ellos usualmente de cara a sus propias bases pues tienden a contar que uno de sus dirigentes fue asesinado, fue capturado, y en este caso también, digamos, es una manera de mostrar la disputa con el ELN y de mostrarse en una situación entre comillas de victimización dentro del mundo y dentro de las lógicas que ellos manejan. Lo que pasa es que, claro, cuando tú lo miras desde afuera, pues evidentemente todo el mundo siempre va a pensar que los criminales nunca hay que creerles ni nada por el estilo, y yo sé que es bastante normal que pensemos eso. Lo que pasa es que en la tradición no suelen decir mentiras frente a este tipo de cosas. Entonces lo que nos lleva a decir que puede ser cierto que el Zarco Aldínever esté muerto es que en la tradición pasada, usualmente cuando muere un dirigente lo comunican y termina siendo realidad. En todo caso, esto no va a saberse muy bien hasta que, pues efectivamente las autoridades logren, con las dificultades del caso, pues adelantar investigaciones mucho más profundas, que no son sencillas, Sebastián, porque estos grupos están del otro lado de la frontera y nosotros como país pues tenemos restricciones diplomáticas para realizar también estas investigaciones, y la situación con Venezuela pues todo el mundo sabe que es muy compleja en relación a la presencia de grupos armados colombianos del otro lado de la frontera. ¿Y podemos constatar la veracidad de la carta, del comunicado? ¿Podemos decir realmente fue la segunda Marquetalia quien escribió este comunicado anunciando la muerte de este señor Zarco Aldínever? Pues hasta el momento no han desmentido la segunda Marquetalia que sean ellos. Habría que esperar. Por el momento, pues en sus redes oficiales está. Digamos, hay que ver. Digamos, es muy temprano para poder hacer esa afirmación. ¿Y qué pasa, Laura, si es cierto, digo, con el caso de Miguel Uribe? Es decir, él está siendo señalado o estaba siendo señalado de ser el autor intelectual de este intento de homicidio. Si está muerto, ¿qué pasa con este caso? Pues lo que pasa con el caso cuando el autor intelectual está muerto, o sea, digamos que la justicia, a ver, si es verdad que el autor intelectual es el Zarco Aldínever, como las investigaciones parecen, de todas maneras lo que correspondería a la justicia sería capturarlo, enjuiciarlo y ponerlo en la cárcel. Eso no es tan sencillo si él está en un país con el que la relación diplomática, primero, no es tan simple, y segundo, si él está en ese país en condición de ilegalidad, porque entonces ahí tendría que activarse Interpol, las circulares rojas, todo este tipo de cosas cuando el proceso, o sea, cuando la carga probatoria sea suficiente para poder traerlo y hacerlo responder por la justicia. Si él efectivamente está muerto, pues digamos que ahí muere una parte de la investigación también con él. Ahora, si él es el autor intelectual, honestamente, yo diría que eso termina faltándole un pedazo bastante grande, porque, digamos, un mando del nivel de él, pues no sería el único autor intelectual, y en este caso, pues la segunda Marquetalia como tal, como grupo, podría encontrarse responsable también por, digamos, por conexión o por jerarquía con el atentado a Miguel Uribe. Si no es él, el grupo como tal podría considerarse responsable también. Sí, subdirectora Bonilla, precisamente ahí va mi pregunta. ¿Cuál era realmente el poder que tiene el Zarco Aldínever como para poder estar en cabeza de un atentado a un precandidato presidencial y que tuvo la repercusión que tuvo? Sí tiene ese poder, sí tuvo ese poder, y por otra parte, pues un atentado que uno diría pues que fue
no sé, que cometieron ciertas torpezas, porque pues fue un atentado que se cometió con 50 cámaras filmando, cogieron a la persona ahí mismo, es decir, cometieron una serie de torpezas que uno dice, ¿cómo es posible? Se supone que estos son unos, pues el Zarco Ardiniver es un tipo que está delinquiendo desde 1991. ¿Y cómo es una persona que cometió tantas torpezas en un atentado? Pero mira que con todas las torpezas, o sea, evidentemente, yo desconfío mucho de los análisis que los ubican en una situación mucho más poderosa que la que realmente tienen. O sea, estos grupos no son nada comparados a lo que era la estructura de las FARC y no son tampoco nada comparados a la sofisticación que ha llegado a tener el narcotráfico u otras mafias en Colombia. Digamos que son mucho más pequeños en poder, en alcance, en todo. Con el atentado de Miguel Uribe, voy a decir una cosa que puede sonar muy polémica, sobre todo porque puede alterar vulnerabilidades, pero es que fue un atentado con una base sicarial, con un menor de edad cometiéndolo, donde también hubo errores de los esquemas de seguridad y de protección al candidato, porque digamos que no estábamos como sociedad esperando que esto sucediera. Entonces, casi que más que el poder es el aprovechamiento de esa ventana de oportunidad de una sociedad que no estaba esperando un atentado de este nivel a un precandidato presidencial. Ahí, pues hay lo repito, hay una ventana de oportunidad que fue aprovechada en caso de que efectivamente él sea o la segunda Marquetalia haya sido la autora intelectual de este atentado. Sí. Y lo segundo que también es polémico es que no se necesita ser muy poderoso para hacer un atentado. Esa es la ventaja estratégica, entre comillas, que tienen los actos terroristas sobre los estados o sobre otro tipo de fuerzas. Y es que los actos terroristas suelen tener un costo bastante bajo. Finalmente, a este grupo no le importa si al joven de 14 años es capturado o no es capturado. De hecho, pues al estar ellos en la ilegalidad, digamos que ya están en una situación de comodidad frente a otra persona. Entonces no se necesita tanto poder para hacer esto. Alto impacto nacional a bajo costo, más o menos sería la ecuación de la que usted nos está hablando. Yo sé que ya se ha hablado de esto, Laura, subdirectora de Pares, pero ¿cuál sería la intención, la motivación de la segunda Marquetalia? Pues si este señor fue el autor intelectual, el Zarco Ardiniver, de cometer este intento de homicidio. ¿Cuál es la motivación de la segunda Marquetalia para hacer esto? A ver, yo creo que pueden haber varias motivaciones, pero sí creo que todos los grupos armados al día de hoy, incluyendo la segunda y el ELN, pero también el Clan del Golfo, tienen cierta intención de desestabilización. Creo que en eso la segunda Marquetalia podría, digamos, estarse beneficiando de una situación de desestabilización, o bien para consolidar control territorial, o bien para poner a este gobierno o a un próximo gobierno contra las cuerdas, o bien para hacerse parecer más grande de lo que realmente son. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que también puede haber una tercera motivación, y es que este tipo de grupos, o sea, me refiero a la segunda Marquetalia, en caso de que sea cierta la hipótesis, puedan estar siendo contratados, utilizados por terceros, y que en ese caso pues la motivación sea también una motivación económica, pero todas esas hipótesis ya las está manejando la Fiscalía, porque se me hace raro, las motivaciones políticas generalmente se reivindican. Cuando hay un atentado que tiene una motivación política, que es cometido por un grupo armado que tiene una denominación, usualmente este grupo armado dice, fui yo el del atentado porque tenía una motivación política, y se me hace muy extraño que no sea el caso. O sea que eso nos da un manto de duda también sobre la presunta responsabilidad intelectual de la segunda Marquetalia en este intento de homicidio. Laura, voy a aprovechar. O que también, que estos grupos, incluyendo la segunda o disidencias que tienes, no puramente criminales o puramente sicariales, puedan estar trabajando para otro tipo de intereses y con motivaciones económicas. Ok, ya lo diría la Fiscalía con sus investigaciones, pero mire, quería aprovechar que usted está aquí porque ayer tuvimos una entrevista muy interesante con el secretario de Seguridad de Bolívar justamente sobre el paro armado que tiene el ELN en la región de Santa Rosa del Sur, y él nos da un dato que nos llamó mucho la atención aquí en este equipo de trabajo sobre la renta que da el oro. Escuchemos lo que nos decía Andrés Berrío y ya seguimos conversando sobre esto. Y hasta hoy solo se ha explotado de manera superficial
no se ha profundizado lo suficiente para encontrar la verdadera riqueza que allí se encuentra. Estas estructuras, según inteligencia militar, están extrayendo aproximadamente 100 toneladas de oro al año. Esto es una cifra sin ningún tipo de comparación, mucho más lucrativo que el narcotráfico. Y las estructuras se han volcado hacia la minería ilegal porque lograron entender que mientras en el narcotráfico todo es ilegal, la cosecha, la siembra, la producción, el transporte, la venta del estupefaciente, todo es ilegal, en el oro no. En el oro tú tienes el material en la mano, lo fundes, te haces una cadena, te vas a Dubái y estarías vendiendo oro extraído de manera ilegal en el sur de Bolívar a precios internacionales en Dubái sin ningún tipo de pregunta. Con la plata que producen estos siguen con su acción criminal, eso lo convierte en una parte en criptomonedas y otra parte lo regresan a Colombia como contrabando, llámese cigarrillos de contrabando o alcohol de contrabando, y esos son los cigarrillos que posteriormente las mismas estructuras obligan a los tenderos en toda la extensión del territorio departamental a vender exclusivamente esos cigarrillos. Laura, y él nos describía básicamente un negocio redondo para los grupos criminales en el país que ya no solamente están, digamos, sacando dinero de la hoja de coca, de la cocaína, sino del oro que sacan en este caso, de Bolívar, lo exportan a Dubái, lo convierten en mucha plata y lo regresan con contrabando. Y uno se pregunta, Laura, ¿qué motivación entonces tienen los grupos criminales en realizar algún tipo de negociación con el gobierno si tienen ese negocio redondo económicamente? Pregunta en la que yo he estado, digamos, rumiando la respuesta mucho tiempo. A ver, pueden haber muchas motivaciones dependiendo de los distintos grupos. Por ejemplo, en el Clan del Golfo, que manejan también una gran porción de la economía criminal del oro o de la explotación ilícita de minerales, no solamente en Colombia, sino por ejemplo en Venezuela, del cual también lavan, etcétera. Llega un punto en los grupos que pueden tener acumulación individual, como es el caso del Clan del Golfo, en la que tú tienes una gran cantidad de dinero, pero es un dinero que aún no entras a la economía ilegal. Eso es uno. Dos, de todas maneras, aunque nosotros veamos al crimen sumamente gigante, pues también hay presión estatal. Y cuando un Estado toma la decisión de presionar, esa presión se siente. Entonces, efectivamente, sobre todo los mandos altos terminan no viviendo con tranquilidad. En el caso pues de la oficina, está Douglas en la cárcel, en el clan hay otros miembros del clan que también están en las cárceles o que tienen que estar permanentemente huyendo de país en país. Y eso se convierte en una motivación individual también para una negociación más cercana al sometimiento a la justicia que a las negociaciones tradicionales de paz. Y lo tercero es que, pero eso sí no está tan relacionado con la economía del oro, es que hay grupos que utilizan la economía del oro para mantener al grupo, pero que no tienen acumulación individual, como puede ser el caso del ELN, que tú extraes esa cantidad y la distribuyes de una forma relativamente pareja para mantener una guerra por un propósito, que el propósito sea bueno o malo, independientemente de eso. Cada vez estamos más lejos de esa situación. O sea, eso era lo que teníamos con las FARC. Entonces, cada vez las motivaciones de los grupos son muy distintas. En el caso de Segunda Marquetalia, tiene unos mandos muy mayores en edad que pueden estar interesados en tener una vida más tranquila al final de sus días, y eso puede llevar también a presionar a otros en su negociación. En el caso de los mandos medios es mucho más complicado porque son los que tienen más acceso, los que están menos cansados de la guerra y los que en el caso, por ejemplo, de la Segunda, pues también tienen mayor movilidad en fronteras entre un país y en el otro. Son distintas cosas y los grupos de hoy sí en definitiva no son los mismos grupos que teníamos antes. Subdirectora Bonilla, eso que usted nos está describiendo, pues si uno mira lo que está pasando en el sur de Bolívar, ¿cómo esta dinámica cambia o se afecta en el norte de Antioquia? Ya hay alerta pues de posibles confinamientos en Segovia y Remedios, si no estoy mal, y pues y también porque en Antioquia hay una aproximación, digamos, hay una posición del gobierno local frente, pues del gobierno departamental frente a los diálogos de paz y frente a la paz total.
Claro, y es que lo que pasa es que además son varios grupos que están en disputa entre sí. Entonces, por ejemplo, en la guerra del sur de Bolívar, la hemos descrito, también la ha descrito el International Crisis Group, nosotros en Pares, es una guerra que tiene de trasfondo el control territorial en una zona muy rica para la extracción de minerales, pero también muy estratégica como corredor entre esa zona del Pacífico y Venezuela. Hoy en día muchas cosas ilegales salen por Venezuela, contrabando, minería, oro, coca, lo que quiera sale por, entonces ese corredor es una gran disputa y eso termina reconectándose con la guerra que sostienen el ELN con el Clan del Golfo. Todos estos confinamientos, estos paros, todo esto tiene mucho que ver con la disputa de grupos armados hoy, que es por el control territorial y también por la guerra de recursos que representa ese control territorial. Evidentemente eso está sumamente conectado, Cris. Claro, la eterna disputa territorial en donde pues siempre ponemos a los ciudadanos, a los civiles en la mitad, como es el caso en este momento de Bolívar. Pues Laura, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos dos temas tan importantes sobre conflicto colombiano y también sobre el Zarco al Dinever. Vamos a ver confirmaciones por parte de las autoridades, esperemos que así sea. Feliz día para usted. Bueno, con mucho gusto, siempre a la orden. 12 del día, 40 minutos.